Bueno, pues ya la tienes cargada, ¿no? Estupendo, pues pasamos a la siguiente ponencia. Ante todo, Maricruz, muchísimas gracias por haber venido desde Sevilla, por estar hoy aquí con nosotros. Yo reconozco que le di un atraco en su momento. Me enteré de que había dirigido un curso de fondos europeos para el desarrollo local. Me puse en contacto con ella y, bueno, pues lo que nos pasa a muchos, que somos muy débiles, dijimos que sí, después dónde me he metido, pero bueno, al final ella está encantada y yo también, estamos todos de que aquí nos acompañe y que seguro que nos va a completar todo lo que venimos aprendiendo esta mañana. Ella cursó la licenciatura de Derecho en Sevilla y se especializó en Unión Europea en el máster del Colegio de Europa, en Brujas, en París. Se doctoró por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre el proceso de decisión en la Unión Europea, dirigida por el profesor Carrillo. Es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Seguro que conoce a mi gran amigo Juan Manuel de Faramiñán. Coordina el máster universitario de estudio europeo en el que imparte clases de sistema institucional, mercado interior, política de competencia y relaciones exteriores de la Unión Europea. Y se ocupa de la dirección académica del Centro de Documentación Europea y del punto de información Europa Directa en Sevilla. Y preside el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. A raíz de ahí fue cuando yo la detecté y aquí estamos. Maricruz, muchísimas gracias, te lo reitero. Tuya la palabra, pues igual que le he dicho a los anteriores ponentes, en torno a esos 30-35 minutos. Si te pasas, pues tampoco pasa nada. Y si no llegas, tampoco. Tienes la palabra. No me voy a pasar. Lo que quería preguntar, ¿las presentaciones que yo mandé están en algún sitio? Mandé unas presentaciones muy desordenadas. Bueno, mi vida es un poco... no es desordenada, yo sé dónde está todo, pero... déjalo ahí y yo lo voy sacando, ¿vale? Si te parece. Vivo en la entropía, ¿no? Sí, pero creo que así la Unión Europea funciona. Y por eso, porque vivo en la entropía, pues me he venido aquí tan a gusto a echar la mañana, desde ayer que salí de mi casa a mediodía, a echar el día con vosotros y a aprender muchísimo, porque, bueno, no paro de aprender en estos cursos. Yo cuando me llamó Antonio, a quien agradezco muchísimo que haya pensado en mí, porque a mí me va mucho este tipo de cuestiones, y le dije, pero Antonio, si yo de fondos europeos no sé nada, sé que existen, de gestión de fondos, technicality, si tú lo que vas a citar es a gestores de fondos, lo que quieren es technicality, cómo se rellena, cómo se verifica, y yo de eso dice, si he visto que has dirigido no sé cuántos cursos de expertos, el último fue específico para desarrollo local, lo hacíamos con la UNIA, que, bueno, con eso que tiene una dimensión para toda Andalucía, nos gustaba mucho hacerlo con ella. Al final de la Dirección General de Fondos Europeos, que eran nuestro gran valedor, la Dirección General de Andalucía para Fondos Europeos era nuestro gran valedor para estos cursos, porque yo confieso que ponía el papel celofán solamente, ellos decidieron dejar de hacerlo y el curso se murió, claro, yo no podía contar con aquellos que explicaban cómo se gestionaban los fondos europeos. Y me dijo, si yo a todos los cursos he asistido como oyente, he aprendido mucho, pero totalmente incapaz de hacer una ponencia sobre gestión de fondos europeos. Sería, bueno, una impostora haciendo eso, ¿no? Entonces, un poco lo que yo le planteaba a Antonio era que lo que yo quería venir aquí a plantearos es que esto de los fondos está muy bien, no le vamos a hacer feo porque nos manden dinero, estamos encantados de que nos manden dinero y que podamos gestionarlo y que nos sirvan para objetivos tan plausibles como el desarrollo local, pero que lo que quiere la Unión Europea de las entidades locales es mucho más que no la gestión de fondos. Y por eso, de alguna manera, mi posición en este curso era, voy a hablar menos de media hora,
pero a mí me dan cuerda, si los profesores universitarios tenemos ese problema, ¿no? Que nos ponen en marcha y somos capaces de 50 minutos sin pararnos. Si ves que me paso de media hora, directamente avisarme, pues no voy a poner la alarma en el móvil, ya eso me parece demasiado, ¿no? Sí, darle la vuelta a la posición. Llevamos toda la mañana viendo desde la realidad local qué hace la Unión Europea por nosotros. Yo ahora os propongo darle la vuelta. Vamos a mirar desde la Unión Europea. ¿Por qué a la Unión Europea le interesan las entidades locales? Bueno, no voy a empezar con la Declaración Schuman, que en 1950 empieza todo el proceso de integración europea, pero no podemos olvidarnos que la Unión Europea es una organización internacional. Como organización internacional que es, una organización internacional está creada por Estados. Y son los Estados miembros, los que crean la Unión Europea. Es cierto que para las decisiones que se adoptan en la Unión Europea, no solamente están los Estados. Ahora también os contaré algo sobre cómo se adoptan las decisiones en la Unión Europea y por qué la importancia, como nos decía esta mañana Juan Manuel Revuelta, que estemos presentes los lobbies limpísimos. Sí, gracias a que los lobbies están regulados, esto no es tráfico de influencias, sino todo lo contrario, pero que se haga oír la voz de el destinatario último también en la decisión europea. Pero, claro, las entidades locales pasan como desapercibidas. En el Consejo se sientan los representantes de los gobiernos de los estados, en la Comisión son personalidades independientes, pero de alguna manera también tienen ese marchamo que tienen la nacionalidad de un Estado miembro. En el Parlamento Europeo, que están los representantes de los ciudadanos de la Unión Europea, pero están representando por partidos políticos, por grupos políticos. Por lo tanto, la voz de las entidades locales pasa prácticamente desapercibida en el proceso de integración europea. Y así ha pasado durante muchos años. Pero yo os he preparado aquí algunas cosillas. Este es, por ejemplo, el informe, ahora os contaré quién es Comité de Regiones, pero quería empezar poniendo ese gráfico. ¿Por qué le interesa a la Unión Europea las entidades locales? Este gráfico es de un informe que ahora os cuento qué es, que hace el Comité de Regiones, que habla de la confianza de los ciudadanos en los distintos niveles de gobierno. La línea roja son los gobiernos nacionales, la línea azul son el nivel europeo y la línea verde son las autoridades regionales y locales. Que siento que no esté ya aquí el alcalde y el presidente de la Diputación, pero fijaros qué piropo tan bonito. ¿De quién nos fiamos los ciudadanos? Nos fiamos del político cercano. ¿Por qué? Porque pensamos, esto os lo voy a pasar todo, pero está gracioso, que veo que alguien hace fotos, está... todo va a estar a vuestra disposición. Yo pedí que no os lo dieran antes porque como es una cosa desordenada prefería contároslo antes de que lo vierais, que ibais a pensar que señora tan caótica que venga aquí a las 5 de la tarde a contarnos esta película. Pero creo que es muy interesante que tengamos en cuenta esto, y cómo no están las autoridades locales en la burbuja europea. Pero a la Unión Europea le interesan las autoridades locales. Este gráfico, bueno, es de 2024, pero esto lo llevan pensando algún tiempo. Y por esa manera, desde hace algún tiempo, empiezan desde la Unión Europea a preocuparse por darle un sitio a las entidades locales. ¿Por qué darle un sitio? ¿Por qué darle un sitio a las entidades locales? Porque de alguna manera nos está sonando que el ciudadano del que se fía es del alcalde de su pueblo. Bueno, del alcalde o de la oposición de su pueblo, hay quien se fía más de uno o de otro, pero del político cercano, que cuando se nos llama a las urnas, fijaros los índices de participación que hay en elecciones locales,
en elecciones regionales, disminuyen en elecciones nacionales y ya en elecciones europeas si coinciden con algo. Y que ese algo no sea la romería del Rocío, la feria de mi pueblo, porque entonces decididamente votaríamos menos. Entonces, a partir de ese rum de que nos fiamos más los ciudadanos de las autoridades locales, se empieza a dar una acogida a la presencia de autoridades locales y regionales, porque otro dato que, bueno, eso es una de las ventajas, uno de los inconvenientes de hablar casi al final del programa, es que ya todo el mundo ha hablado de las cosas importantes, pero una de las ventajas es que puedo ir retomando aquellas cosas que nos han dicho a lo largo de la mañana. Y creo que fue la representante de la Junta de Andalucía que nos decía que una de las principales cuestiones que teníamos en la Unión Europea es que éramos muy diversos. Y al ser muy diversos nos encontramos, por ejemplo, que de los 27 Estados miembros que formamos ahora mismo la Unión Europea, incluso de los 28 que éramos hace unos años, no todos tenemos regiones y no en todos lo local y lo regional tiene el mismo peso. Tenemos estados que son completamente federales, Alemania, tenemos estados que son completamente centralistas, Francia. Y si creamos un órgano, en lenguaje europeo lo llamamos una institución, en la que estén representados los intereses locales y regionales, tenemos que convivir con esa dimensión local y regional. Yo pensaba que lo había hipervinculado también, me ha dado mucha envidia ver cómo hacéis las presentaciones, pero veo que no se haya hipervinculado. Así que no hay problema porque lo arreglaré antes de distribuirlo. Y entonces, a partir de 1993, que es cuando entra en vigor el Tratado de Maastricht, se genera un órgano, no llega a ser una institución, un órgano que es el que llamamos Comité de las Regiones. Comité de las Regiones es un órgano consultivo. Atención, porque en Andalucía especialmente, dentro de un par de años, escucharemos muchísimo hablar de Comité de Regiones. ¿Alguien sabe por qué? El actual copresidente, Juan Moreno, va a ser el presidente del Comité de Regiones. Y hay que aprovecharlo para hacer todo. Por eso mismo, Desde hoy, sí, ¿no? Y de hecho, este verano en Santander, que hubo en la UIMP en Santander, un curso muy interesante sobre las regiones, los entes locales y la Unión Europea, Juanma Moreno hizo un discurso fantástico sobre el papel de la administración cercana en la Unión Europea. Os aconsejo que si tenéis ocasión lo veáis, ¿no? Pues dentro de nada vamos a escuchar hablar mucho del Comité de Regiones, pero hasta ahora había pasado completamente desapercibido, porque las decisiones en la Unión Europea se adoptan a propuesta de la Comisión, personalidades independientes, cada una de una nacionalidad, pero personalidades independientes, se adoptan por el Consejo, donde están sentados los gobiernos de los Estados miembros, y el Parlamento, donde están representados los ciudadanos. Por lo tanto, las entidades de otro escalón pasan desapercibidas, al menos desde que existe Comité de Regiones, tienen una presencia en la que intervienen a través de dictámenes. Es cierto que cada vez va teniendo más papel el Comité de Regiones, pero, por ejemplo, ahora que hace poco ha celebrado su 30 aniversario, nos encontramos que ahora mismo tiene 329 miembros. En la Unión Europea hay 242 regiones y miles de entidades locales. A España nos corresponde 21 puestos. ¿Y cuántas comunidades autónomas tenemos? ¿Y cuántas regiones en lenguaje europeo? 17, más 2 ciudades autónomas. Por lo tanto, tenemos ahí un margen donde están representadas las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pues claro, cuando salieron las cuentas de que a España nos correspondían 21, enseguida hubo alguna comunidad autónoma que dijo, pues a mí 2.
ya os podéis imaginar cuáles, pero afortunadamente se dejó ese espacio para la representación de las entidades locales, y sí que es verdad que representa de alguna manera esa administración cercana también en el proceso de decisión en la Unión Europea. El lobby habrá que hacerlo por todos sitios, pero ahí tenemos como entidades locales una representación más institucional. Además, bueno, pues muchas veces, casi siempre que hay una propuesta de la Comisión que toca alguna materia que sea competencia de la administración local o regional, se le pide un informe, un dictamen al Comité de Regiones, y muchas otras veces sin necesidad de que se le pida ese dictamen, el Comité de Regiones hace su propia intervención o su propia iniciativa dirigida a la Comisión. Cada 5 años establece sus prioridades, igual que la Comisión establece las prioridades, y además, bueno, ahora mismo estamos con las prioridades 25-30, pues, enseguida vemos que van teniendo una conexión con las prioridades que se establecen para toda la Unión Europea. Además, nos encontramos que todos los años, lo mismo que se hace el debate sobre el Estado de la Unión, ese que llamamos el SOTEU, que no sé si os habrá llegado de alguna manera, pero a la altura de mediados de septiembre, la presidenta de la Comisión, como presidente del Gobierno de la Unión Europea, presenta los logros de lo que se ha hecho y cuáles son sus objetivos inmediatos, y se discute con todos los grupos políticos. En el Comité de Regiones también, una vez al año, se siguen haciendo estos informes sobre el estado de las regiones y de las ciudades en la Unión Europea. Nos hemos adelantado un pelín en este curso, porque si hubiera sido de aquí a 15 días, lo hubiera traído calentito el informe del Comité de Regiones. El de 2025 tendrá lugar el próximo 13 de octubre, pero bueno, el último que tenemos es el de 2024, que es de ese donde os sacaba el primer cuadro de cómo nos fiamos los ciudadanos de las autoridades en distintos niveles. Y además nos damos cuenta que, bueno, efectivamente la presencia del poder local o regional tiene que estar cada vez más presente en la decisión de la Unión Europea. Recorté aquí del último estado de las regiones y las ciudades, del discurso que hace el entonces presidente del Comité de Regiones, Cordeiro. Hace esta observación que me parece que venía muy al hilo de por qué lo traíamos hoy aquí. Los dirigentes de la Unión Europea no pueden pedir continuamente que Europa esté más cerca de la ciudadanía si se siguen acercando a ella desde arriba. Debemos empezar en nuestras comunidades locales y en nuestras regiones. Por eso es tan importante que la voz de las regiones y de las entidades locales esté presente en los ámbitos de decisión europea. Presente solamente en un órgano que se reúne en un espacio que comparte con el Comité Económico y Social y que sirve para dar opiniones, eso parece poco. Y eso parece poco porque de alguna manera las instituciones de la Unión Europea lo que quieren es fidelizar al ciudadano con las iniciativas de la Unión Europea. Si esto no lo construimos, como se ha contado aquí anteriormente, bottom up, la Unión Europea se deshace, porque todos terminamos pensando que ¿para qué nos sirve la Unión Europea? Bueno, vosotros pensaréis que nos sirve porque nos llegan fondos de la Unión Europea, pero realmente hay que acercar al ciudadano a la Unión Europea. ¿Cómo acercarlo? Si la Unión Europea no tiene una red de delegaciones provinciales que nos lleven hasta el ciudadano, pues vamos a aprovechar las propias redes
delegaciones que tienen los Estados miembros. Y por eso es una iniciativa que empezó un poquito antes de las elecciones, las últimas elecciones al Parlamento Europeo, planteándonos esa cuestión que os decía antes, bueno, ¿por qué se vota menos cuanto más vamos subiendo el nivel de participación, el nivel de distancia del ciudadano? Y se empezó a plantear desde 2021, el Comité de Regiones empezó a hacer unos diálogos ciudadanos en los que los concejales, los representantes locales, los concejales electos se reunían para plantear cuáles eran sus expectativas respecto a la Unión Europea, pero enseguida, desde el punto de vista práctico, se dieron cuenta que con los concejales electos no había suficiente, y además porque si solamente teníamos concejales electos, como no estaba coordinada las elecciones municipales en toda Europa, se iban cambiando los concejales electos y a lo mejor el que había ganado las elecciones municipales en el siguiente mandato ya no estaba tan interesado en transmitir esta idea europea a la ciudadanía. Y por eso se crea desde la Comisión y desde el Parlamento una red que llaman la red BELC. No sé si alguno de los que estáis, ¿todos sois de la provincia de Jaén? Hay de Gerona, de Tarragona, de León, bueno, de Almería. ¿Y alguno sabe si su municipio participa en la red BELC? Bueno, ahora lo vamos a descubrir. Yo los datos que me he traído son los de Andalucía, pero podemos ver si están los demás. En la red BELC lo que se pretende es crear una red en la que tengamos por cada municipio que esté implicado en ese programa de construir Europa desde las administraciones locales, a un político electo y a un técnico del ayuntamiento, para que haya una continuidad aunque haya elecciones municipales. Y esa red va a permitir que toda iniciativa que surja de la Unión Europea le llegue una información rápida y eficaz a esa entidad local, con lo cual es mucho más fácil que estemos conectados desde un pueblo pequeño en medio de la sierra de Jaén con lo que está sucediendo, aunque bueno, ahora nos contarán que la Diputación de Jaén tiene una oficina en Bruselas, ¿no? ¿No? Oficina, ¿cómo se llama? Todavía no. Oficina de Fondos Europeos. Aquí, vale, pero aquí. No, pensé que era, lo había leído rápido y digo, bueno, creo que es la primera diputación que tiene oficina. Barcelona tiene. Barcelona tiene. Dentro del patronat, ¿no? Aparte, además del patronat. Bueno, es más fácil. Y bueno, de esa manera, combinando la participación del político y la participación del técnico, teníamos una continuidad. Pero claro, rápidamente, esta iniciativa, que os digo era de la Comisión y del Parlamento, pues nos encontramos que el Comité de Regiones dice, un momento, que es que la representación de las entidades locales y regionales es mía. Y entonces por eso, a partir de diciembre de 2024, se unieron esas dos fórmulas y lo que era la red de los diálogos ciudadanos con los concejales que establecía el Comité de Regiones se une con la red de BELC, ¿no?, de la Building Europe from Local Community, y se hace esa nueva fórmula que se llama EU Local Councillor. Problema que con ese nombre es muy difícil de vender, pero aún así ha tenido una, perdón, pues entonces lo tengo en, ha tenido mucho, ahora volvemos a esa,
tenido mucho predicamento en la Unión Europea. Por ejemplo, nos encontramos que, bueno, os decía, hay miles, pero fijaros los números de autoridades locales implicadas en la red a septiembre de 2024. ¿Por qué hay muchísimas italianas? Porque el responsable de los BELC en la Comisión Europea era italiano, ahora ya han cambiado, ahora ya no es italiano, y entonces el responsable italiano hizo una gran difusión de la red BELC y hay muchísimos municipios italianos implicados en esta fórmula. Pero también hay muchos alemanes. Y también fijaros qué suerte, porque la segunda de a bordo es una andaluza en la Comisión Europea, 289 en España. Pero si miramos cuáles son los españoles, bueno, aquí está el mapa con cuántos hay, pues hay sitios en los que hay pocos implicados, pero porque además tienen poca, pero fijaros, en Grecia 112, pero en los nórdicos bastante menos. Si miramos los españoles, se ve muy pequeño desde ahí, los españoles que están implicados en la red BELC, pues nos encontramos que la mayoría son de Cataluña. Alguien señalaba antes también que en Cataluña estaba especialmente presente, os dejo toda esta información porque me han dicho en la comisión que es disponible, que me daban otro documento donde aparecían los nombres y los correos y demás, me han dicho que ese no, pero que este lo podía distribuir, que no tenía aquí problemas de protección de datos. ¿Veis? Hay muchísimos también en la Comunidad Valenciana, me supongo que por la presencia activa de Finnova haciendo proyectos en la Comunidad Valenciana, y después otros en los que hay bastante menos participación. ¿Y cuáles son los de Andalucía? Pues nos encontramos que hay de todo, que no son especialmente municipios grandes, hay diputaciones, hay ayuntamientos grandes, ayuntamientos pequeños, Pinos Puente, Torremolinos, Huerca Lóvera, Aburucena, que lo tuve que buscar, está en Almería, yo ni lo conocía, Mijas, Priego de Córdoba, alguien, bueno, no, ha sido la directora general de Primera Hora de la Mañana, ¿no? Priego de Córdoba, Sevilla, Ciudad, Castilleja de la Cuesta, que es una ciudad dormitorio pequeñita, Gines, que es de los más activos dentro de la red, que también es una ciudad dormitorio pequeñita cerca de Sevilla. Espejo, ¿alguien de Espejo de Córdoba aquí? Pizarra, Córdoba Diputación, Encinas Reales, Marbella, Piñar, Taal, La Carlota, Córdoba Ciudad, Fiñán, Pampaneira de Granada, Montilla, El Carpio. ¿Veis que aparecen entidades de lo más diversas? ¿Qué es lo que hacen estas entidades? ¿Qué es lo que hacen? Siguiente. ¿Qué es lo que hacen estas entidades? Pues como le llega una información, no vamos a decir privilegiada, pero sí de primera mano por parte de las instituciones europeas, sensibilizan a su población con esa información que llega de por dónde van los tiros. ¿Y por qué esto nos interesa desde las entidades locales participar en esta red? ¿Y por qué le interesa a la Unión Europea? Pues para eso, si me permitís, vuelvo a la anterior presentación y nos vamos a la última. Pues perdón, porque pensé que lo tenía todo vinculado. Es más, aseguraría que probé que funcionaban todos los enlaces.
¿Por qué? Porque alguien también nos lo ha explicado esta mañana. Si no estamos alineados con las prioridades de la Unión Europea, difícilmente los fondos van a venir para cumplir nuestros objetivos. Por lo tanto, los fondos sirven para llevar a cabo las prioridades de la Unión Europea. Las prioridades de la Unión Europea, además, cada vez están tocando cuestiones que son más propias de las entidades locales que de los grandes foros de relaciones internacionales. No sé si habéis seguido el informe sobre el Estado de la Unión que presentó el día 10 pasado la presidenta von der Leyen. La política de vivienda. La política de vivienda tiene mucho más que ver con las entidades locales que con el Estado nacional. Y además, algo que se ha venido repitiendo en todas las ponencias que ha habido con anterioridad. El nuevo marco financiero plurianual para el periodo 28-34 está discutiéndose. Está discutiéndose y podemos tener, bueno, mucha presencia de temas que nos interesan y que van a definir si está en línea de las grandes perspectivas, de las grandes prioridades que plantea la Comisión Europea. Vamos a poder estar ahí presentes. Y pienso que es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Cuando pedí los datos a la Comisión Europea para que me mandaran los datos de quién participaba a fecha de hoy, les advertí: probablemente ahora tengas un desembarco de solicitudes de EU Local Councilor por parte de Andalucía, y me dijeron que encantadísimo. Así que os animo a que participéis en esta red, porque supone que os va a llegar, si no llega dinero, la red EU Local Councilor no tiene financiación, más allá de que a los que participan los llevan como una vez al año a un curso de formación en Bruselas y les dan unos materiales de difusión para que estén presentes en la realidad local, pero sí tiene posibilidad de alinear lo que vais a pedir con lo que se está pretendiendo desde la Unión Europea, y es la fórmula de acercar a la Unión Europea al ciudadano. Por eso os decía que esto era justo y 45, que esto era ver los fondos europeos desde el otro lado de la mesa. ¿Por qué me dan fondos europeos si soy una entidad local? Porque voy a contribuir a alcanzar las prioridades que pretende la Unión Europea. ¿Cómo estoy pendiente de las prioridades? Bueno, estoy pendiente porque sigo el diario oficial, porque hay consultoras maravillosas que me tienen al tanto, pero también estoy pendiente porque soy aliado local de la Unión Europea. Y creo que, bueno, puede merecer la pena. Es muy poco esfuerzo, es decir, no dan dinero por eso, pero tampoco cuesta, con lo cual, why not? Y bueno, esto era un poco la idea que yo os quería transmitir. Como veis, no tiene nada que ver con la gestión de los fondos, no sé nada de technicality, cómo se verifican los fondos, aquello de lo de, y si compro el sofá negro en vez de comprarlo marrón que había puesto y ahora tengo que devolver el dinero, no, de eso no sé nada, pero alguna historia me suena, de eso no sé nada, pero creo que merece la pena que lo planteemos también por qué nos llega y por qué podemos reclamar que nos llegue. Y quedo a vuestra disposición si hay algo que comentar. Fantástico. Pues nada, otra nueva visión, que era lo que pretendíamos, claro, tener diferentes enfoques. Si nos vienen a contar aquí a las 9:30 de la mañana cómo se solicita y se presenta la solicitud del primero, el segundo, el tercero y el quinto ponente, se nos va la gente. Es que esto ya lo hemos escuchado, mientras que ahora sí estamos viendo distintas perspectivas. Muchas gracias. A mí me ha encantado tu intervención.
tu entusiasmo también. Y bueno, antes de tomar el café, la idea es que si nos dormíamos, cortábamos antes, como nadie se ha dormido. Perdón, se me ha olvidado decir una cosa. Venga, sí, vale, sí. Se me ha olvidado decir una cosa. Para solicitar participar en la red, por si nadie pregunta cómo se hace, os lo cuento, normalmente se hace a través de los puntos de información Europe Direct que hay prácticamente en todas las provincias. Desgraciadamente en Jaén no. La única provincia de Andalucía donde no tenemos un punto Europe Direct. En Córdoba hay 2, pero en Andalucía trabajamos todos en una red de servicios de información europea, se llama la RIEA, depende de la Consejería de Presidencia, y por supuesto, si alguien es de la provincia de Jaén y quiere que le facilitemos cómo participar en la red EU Local Councilor, que se ponga en contacto con Europe Direct Sevilla y allí les facilitaremos todo. Pero a cualquiera de los puntos, Europe Direct Córdoba es súper activo, Europe Direct Almería, por todos sitios tenemos representación. Perdón, se me había olvidado. No, mi pregunta iba por ahí, ¿no? Bueno, ya la ha aclarado usted. ¿Cómo poder pertenecer a esa red? Y como también pertenezco a un ayuntamiento que está en la provincia de Jaén, y como en Jaén no tenemos esa línea, ¿cuál sería la más eficaz? ¿A través de ha dicho usted, de la Consejería de Presidencia? Presidencia. Bueno, ahora no somos presidencia, ahora somos turismo. Acción Exterior ha pasado a turismo. Vale. Pero yo le dejo mi correo electrónico y le mando exactamente el punto donde hay que inscribirse, es muy fácil. De acuerdo. Es más, si hubiera hipervinculado bien el documento, le daba ahí, ¿estamos conectados? ¿Hay conexión a internet? No, pues ahora nos cambiamos los correos electrónicos. Perfecto. Y le mando cuando mande la presentación lo hago. Perfecto, porque vamos, creo que es una ocasión. Si quieres que venga a contarte en qué te voy a dar dinero si me lo pides, pues hombre, cuéntamelo. Ahora ya decidiré si lo pido o no. Pero, perdón. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias, Maricruz, muchísimas gracias, Raquel. Y vamos a continuar.